Hola amigos, buenas tardes. Desde el estudio de radio de Naciones Unidas, aquí en la sede de Ginebra, la sede europea de Naciones Unidas, les transmite Juan Gasparini, gracias a François Zubiguer en los controles. Ha tenido lugar hoy el primer episodio de lo que se llama el examen periódico universal, al que están obligados todos los países del sistema de Naciones Unidas, los 193. Este examen se refirió a Venezuela. Ese examen consta de este primer capítulo, que es un capítulo oral, en la que los Estados miembros, es un examen entre pares, los Estados miembros que quieren concurrir le hacen recomendaciones al Estado examinado para mejorar los derechos humanos. Hubo, en el caso de Venezuela, hoy 116 estados que se inscribieron, por tanto, el tiempo está repartido de acuerdo a la cantidad de inscriptos. O sea, cada estado tenía 55 segundos para hacerle las recomendaciones a Venezuela. Este examen, luego de este primer capítulo, tienen que pasar 72 horas donde lo que han dicho esos países, en este caso a Venezuela, tiene que ponerse por escrito, bajo control de una troika de 3 países que ha sido sorteada y que cuenta con el acuerdo del país examinado. A partir de ahí, el Estado examinado mira las recomendaciones y tiene que resolver qué hacer con esas recomendaciones. Si las acepta o se las lleva a estudio por unos meses, quiere decir que si el próximo Consejo de Derechos Humanos será el mes próximo, comienza a fin de febrero, puede pedir llevárselas a estudio hasta la segunda sesión del Consejo de Derechos Humanos, que es en junio. Pero lo importante hoy es ver qué pasó en este primer capítulo. Lo que hay que saber es que Venezuela es por primera vez en el Consejo de Derechos Humanos, que existe desde el año 2006, compuesto por 47 Estados miembros que se van rotando anualmente, es la primera vez que un país latinoamericano ha sufrido la creación de un mecanismo de investigación independiente resuelto por ese Consejo de Derechos Humanos. En ese contexto se realiza este examen periódico universal, esta sesión del examen periódico universal. Bien, hubo un bloque de países, los países latinoamericanos sobre todo, que salvo Cuba y Nicaragua, fueron muy críticos con respecto a la situación de derechos humanos en Venezuela. Se pide que se investiguen las desapariciones, las detenciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza, incluso Bolivia, que tiene un régimen político bastante cercano que tiene simpatías con Venezuela, pidió que Venezuela vuelva a los organismos regionales, concretamente la OEA, de la cual se ha separado Venezuela, y le ha pedido que esclarecer la represión entre 2017 y la actualidad. O sea que hubo una coincidencia en los países latinoamericanos de pedirle rendición de cuentas sobre lo acontecido desde el 2017 en adelante como mínimo. Los informes de este mecanismo que se le ha creado, que se llama Misión de Establecimiento de Hechos, y por informes de la propia alta comisionada Michelle Bachelet, hay unas 6.000 víctimas, entre muertos, desaparecidos, asesinados, y eso es lo que se quiere esclarecer. Esta posición fue incluso apoyada por la Santa Sede, que dijo hoy, como país observador, como Estado observador, que hay detenciones y ejecuciones y hay impunidad en Venezuela, lo ha dicho la Santa Sede. Estas posiciones fueron apoyadas por el conjunto de países de carácter occidental, europeos concretamente, y evidentemente la delegación venezolana, presidida por la vicepresidenta Delcy Rodríguez, no respondió a ninguna de estas acusaciones. Tuvo una actitud de victimización, de que como hay medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, se dedicó a
fustigar la posición de países, sin nombrarlos, que critican y piden una rendición de cuentas a Venezuela. Esa victimización lo lleva a, por lo menos en la sesión de hoy, a no reconocer absolutamente nada. Veremos cuando todo esto se ponga por escrito y el Estado, en este caso Venezuela, se tenga que pronunciar. Hubo 3 incidentes diplomáticos en la sesión que obligaron a un corte del debate porque Venezuela pidió que los países que los criticaban de una forma que a ella no le gustó, tenían que rectificarse. Concretamente fue la situación de Estados Unidos, de Francia, que por ejemplo Estados Unidos dijo que el régimen de Maduro comete abusos contra el pueblo venezolano, que hay grupos ilegales, que hay violación de la libertad de expresión. Francia dijo que hay una degradación de la situación que falta reestructurar el espacio democrático, hay una ausencia de independencia y hay injusticias y hay múltiples violaciones. Y después, bueno, Israel también tuvo una posición muy crítica, lo que le permitió a Delcy Rodríguez decir que, bueno, que Israel es un país que viola los derechos humanos. Yo creo que la lógica para escapar de estas situaciones es que, al margen de lo que diga uno tiene que ocuparse de las acusaciones que se formulan contra el propio país, de replicar, de dar explicaciones, de prometer algún tipo de esclarecimiento. O sea, Venezuela no aportó absolutamente nada en cuanto a cómo solucionar la situación, lo cual lleva un poco la situación a foja cero. Hay, como ya dije, se ha creado un mecanismo, una misión de establecimiento de hechos, que ya ha dado un primer informe, que es un mecanismo compuesto por expertos independientes, nombrados por la presidencia del Consejo de Derechos Humanos con acuerdo de los presidentes de los grupos regionales, y ya hay un primer informe que es sobre la utilización del Poder Judicial para, de alguna manera, dar una cobertura a la represión ilegal. Ahora, cuando se reúnan nuevamente por primera vez en el año 2022 el Consejo de Derechos Humanos, va a venir un segundo informe sobre la utilización de las violaciones de los derechos de la sexualidad de las víctimas como instrumento de represión. Por tanto, el debate sigue abierto, si bien la alta comisionada ha logrado que Venezuela acepte la presencia de, no se sabe exactamente la cantidad de sus funcionarios en Venezuela, que hacen un trabajo de ir a las cárceles, hablar con los presos y reclamarle cosas al gobierno. Entonces, este primer capítulo se ha terminado, ha sido oral, ahora se tiene que poner por escrito y después se tendrá que pronunciar Venezuela, y es un examen normal que hace todos los países, no es en particular por un hecho concreto, sino que es un calendario que se va cumpliendo inexorablemente para todos los países una vez cada 5 años. Desde Ginebra les transmitió Juan Gasparini.